Vamos a empezar con patología hipoficiaria o enfermedades de la hipófisis. Bueno, ustedes sabrán que en endocrinología, pues la especialidad que se encarga de evaluar las condiciones del medio interno que están relacionadas a la función endocrina de las glándulas endocrinas, del metabolismo energético, como es el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, y también la homeostasis desde el punto de vista de la parte bioquímica y también electrolítica. Existen varios sistemas que van a estabilizar o en todo caso van a tratar de mantener el equilibrio de manera permanente en el organismo, teniendo pues el componente de salud hacia, como punto principal. Y en el caso del estudio de este segmento en Medicina 2, vamos a revisar las patologías o las enfermedades relacionadas a cada grupo, dividido en varios segmentos. El primero es el segmento hipoficiario o neurohipoficiario. Valoraremos después las glándulas hormonales principales, como el caso de tiroides, paratiroides, las glándulas suprarrenales. Revisaremos también gónadas y terminaremos con la evaluación de lo que viene a ser las características especiales que tiene el sistema endocrino en las mujeres desde el punto de vista del ciclo menstrual y también el componente de la gestación. En hipófisis hay unos elementos que hay que tomar en cuenta respecto a las enfermedades que van a estar establecidas en este segmento. Reconocer que existen lesiones que van a o un estímulo para incrementar esta función. También existen masas hipoficiarias o tumores hipoficiarios que no tienen alteración sobre la función, son masas no funcionantes, pero que pueden causar problemas por la presión que tienen y también por el lugar que van a ocupar. Desde el punto de vista de dividir al componente hipoficiario entre un elemento supratentorial e infratentorial, vamos a revisar algunos componentes que tienen que ver con enfermedades suprahipoficiarias, es decir, alteraciones que tienen que ver con el hipotálamo o con la destrucción del tallo hipoficiario antes de llegar al parénquima mismo de la glándula. Desde el punto de vista de lesión hipotalámica, hay lesiones pues, tumorales, provocadas por alteraciones vasculares, traumatismos, cirugías, ¿no? Pacientes que son sometidos a operaciones por un tumor hipoficiario o son sometidos a cirugías que se encuentran a nivel de la base de cráneo, pueden llevar a lesiones de la hipófisis. La irradiación de tumores cerebrales, por ejemplo, puede afectar también la hipófisis, el uso de algunos elementos químicos que son tóxicos para el cuerpo y algunos procesos infecciosos granulomatosos como es el caso de la sarcoidosis también. En la destrucción del tallo hipoficiario vamos a ver que las primeras causas que tenemos ahí son las causas tumorales, por cirugía también puede haber alteración a ese nivel, un trauma, un accidente de tránsito que tenga el paciente curse con fractura de base de cráneo y también lesiones vasculares. Desde el punto de vista de componente idiopático genético, cuando buscamos causas de los procesos y no encontramos alguno en particular. En este caso tenemos, por ejemplo, el síndrome de silla turca vacía, que va a llevar a un cuadro de panhipopituitarismo, a un déficit aislado de gonadotrofinas, o a un déficit aislado de hormona de crecimiento también que va a llevar a la alteración en este nivel. Y en enfermedades hipoficiarias existen una serie de componentes que van a alterar la hipófisis, desde los tumores productores de hormonas específicas, como el caso tumores productores de hormona de crecimiento como la acromegalia, la enfermedad de Cushing, tumores productores de prolactina, denominados prolactinomas, y tumores no funcionantes, aquellos que se presentan en la hipófisis, no alteran la función hipoficiaria, pero pueden condicionar cambios debido al volumen que tienen o a la presión que pueden causar el quiasma óptico en otras áreas. El síndrome de Sheehan, que es una alteración también de tipo vascular eh, por un proceso isquémico que tiene la hipófisis, que puede condicionar alteraciones en varios ejes hormonales de la misma. La hipofisitis, que es una inflamación autoinmune de la glándula hipofisiaria. La histocitosis, la sarcoidosis, lesiones como la lignosoide, que son alteraciones genéticas o congénitas. Las infecciones, hemocromatosis, problemas de aneurismas, trombosis seno-cavernoso que también pueden afectar el componente hipoficiario. Un punto importante a recordar en este elemento es reconocer o recordar cómo se realiza el control pituitario, ¿no? Cómo la hipófisis va a regular
toda la secreción de las diferentes glándulas endocrinas en el organismo a través de un sistema de regulación que tiene tres niveles de control: el nivel central o hipotalámico, un nivel periférico que va a ser el que va a gobernar el componente de regulación a través de la concentración de hormonas periféricas, y finalmente factores de crecimiento solubles o citoquinas que tienen acciones parácrinas, autócrinas a nivel de la hipófisis y también a nivel del componente general de toda la economía. Este control pituitario tiene como finalidad, pues, regular estos ejes hormonales en sus diferentes áreas y de tal manera controlar la formación y la secreción regular, periódica, y que tenga un componente que estabilice todo el organismo para que las funciones generales se queden en el momento también apropiado. De tal forma que vamos a tener, por ejemplo, hormonas que se forman a nivel del componente hipoficiario, en la parte anterior, que es la de la hipófisis, que tiene que ver básicamente con la formación de todos estos grupos hormonales. Ahí tenemos formación de 6 hormonas denominadas hormonas tróficas. Tenemos a la ACTH, que es la hormona liberadora de corticotropina, la GH, que es la hormona de crecimiento, la prolactina, la TSH, que es la tirotropina, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que se van a sintetizar y segregar a nivel de la hipófisis. Y este elemento de segregación tiene un control de tipo cuantitativo y temporal en relación a la concentración de las hormonas periféricas que van a integrarse en este componente fisiológico para poder tener un sistema de regulación de manera permanente que condicione, pues, que el organismo funcione adecuadamente, guardando ese elemento de homeostasis que se busca. Hay que recordar también un elemento importante en el tema de anatomía, que tenemos un área que se encuentra en la parte posterior de la hipófisis, que está dividida por un halo de tejido conectivo que va a separar ambos espacios, que es el lóbulo posterior de la hipófisis. Esa área se conoce como neurohipófisis. También es importante porque básicamente es un componente de depósito de algunos elementos hormonales también que se sintetizan a nivel de hipotálamo y que van a tener gran función a nivel de, por ejemplo, la lactancia, a nivel de la presión arterial, regulación y controlar también algunos electrolitos, la sensación de placer en el ser humano está relacionado a las hormonas que se van a depositar a nivel de la neurohipófisis, como el caso de la oxitocina y la vasopresina. Algunas imágenes para que ustedes vayan reconociendo algunas imágenes de resonancia magnética, en la cual se puede evidenciar lesiones a nivel de hipófisis. En la imagen A y B, que está en la parte superior, ahí reconocemos dos imágenes de lesiones hipoficiales. En el caso de la A, van a ver ustedes una masa grande que destruye toda la silla turca y se extiende hasta la parte superior, destruyendo el tallo hipoficiario. Este es un macroadenoma a este nivel. En la imagen B, con una imagen de contraste, como capta un tumor hipoficiario a este nivel, es un macroadenoma también, que va a causar, pues, problemas a este nivel. Lo que se hace en estos casos es verificar bien si la función hipoficiaria está dentro de normal o hay alteraciones, y también se hace estudios de campos visuales para valorar si el quiasma óptico, que es la estructura más cercana a la hipófisis, puede estar también dañado. En la parte inferior se utiliza gadolinio para estos casos para poder valorar la presencia o no de lesiones a este nivel. Por ejemplo, en esta imagen, la imagen D que pueden ver acá, lo que se va a poder ver, si ustedes ven una imagen por sustracción en esa zona, es una señal de baja intensidad que lo que va a evidenciar es un microadenoma hipoficiario a nivel de seno cavernoso que está invadiendo esa área. Y entonces tenemos, como al inicio de la presentación les comenté, tenemos alteraciones de hipófisis que nos van a llevar a una disminución de la formación de hormonas hipofisiarias, y también tenemos otro componente patológico en el cual va a haber un incremento en formación de estas hormonas hipofisiarias. En el caso de hormonas en el caso de un cuadro clínico en el cual se disminuye la cantidad de hormonas hipofisiarias, estamos hablando de un proceso, pues, de hipopituitarismo o panhipopituitarismo, en la cual hay un déficit en la formación y secreción de estas hormonas. En este caso, pues, si tenemos un déficit de la tirotropina, hablamos de hipotiroidismo. Si tenemos un déficit central de la hormona folículo estimulante o la luteinizante, hablamos de un hipogonadismo. Si existe una disminución de la formación y liberación de ACTH, hablamos de un hipocorticismo.
Y si tenemos una disminución de la hormona de crecimiento, vamos a expresarnos en una alteración en la formación de, de hormona de crecimiento, provocando en niños, por ejemplo, baja estatura. Y en el caso de mujeres pueden tener que tienen una alteración a nivel de la formación de prolactina, se reduce la formación de esta, puede existir pues una insuficiencia de lactancia postparto. Son los procesos clínicos que van a evidenciar alteraciones al nivel de la formación de estos componentes hormonales. Puede haber lesiones que puedan estar presentes como caso de tumores, o básicamente también hay lesiones o alteraciones de afectación a este nivel por un proceso idiopático, en el cual no existe un elemento de daño de base. En otros casos hay ausencia de la estructura completa del parénquima hipofisiario, siendo cubierto por líquido cefalorraquídeo, básicamente ese nivel, y eso lleva a un cuadro clínico pues reconocido como el síndrome silla turca vacía. En el caso del hipopituitarismo existe pues un cuadro clínico clásico de estos pacientes caracterizado por astenia, ¿no? Laxitud, pacientes que hacen hipoglicemia, sufren estreñimiento, pueden tener infertilidad, en caso de niños talla baja, falta de desarrollo puberal en niños también se puede ver, la infertilidad en mujeres en edad fértil, alteración de los ciclos menstruales en mujeres también que están padeciendo estos procesos, signos de alteración del ciclo sexual en la formación de FSH, LH, también por ende formación a nivel de estrógenos, en el caso de la mujer, que va a llevar resequedad vaginal, pérdida o reducción en características femeninas, su estructura corporal comienza a alterarse. En el caso del varón, reducción del tamaño testicular, masa muscular reducida o sarcopenia, y también puede haber ginecomastia o producción pues, alterada del esperma. Un elemento que también causa esta insuficiencia hipofisiaria es el síndrome de la silla turca vacía, que puede ser de origen primario cuando pues existe una hernia del aracnoides y se llena de puro líquido cefalorraquídeo, el componente donde se encuentra debería estar la hipófisis, y esto pues se denomina que tiene un componente básico primario. Y secundario en el caso existe una destrucción de la glándula, ¿no? Por un proceso isquémico, por el infarto de un tumor, por irradiación o extirpación de la glándula por una cirugía, por ejemplo. Otra causa de formación inadecuada de hormonas hipofisarias a nivel de tipo vascular, proceso isquémico, provocado por un déficit o una disminución brusca de la presión arterial, sobre todo en mujeres que están en labor de parto y que tienen gran pérdida sanguínea, provocando alteraciones a nivel hipofisial. ¿No? El cuadro más clásico, el cuadro clínico que representa este proceso de síndrome de Sheehan, se trata pues de mujeres en edad promedio, edad fértil, que hayan tenido problemas de un parto prolongado, un parto con mucho sangrado, con mucha hemorragia, que genera alteraciones posteriormente a nivel hipofisiario por un proceso de infarto, de isquemia provocado a este nivel, y se puede evidenciar después con imágenes que podemos tomar de la zona, evidenciando lesiones, pues, áreas isquémicas a nivel de la glándula hipofisiaria, ¿no? Se usa para eso gadolíneo, podemos usar también otros marcadores que usa el equipo de resonancia magnética. Aquí se puede apreciar una zona isquémica en la parte central de la hipófisis, y como este componente de daño se va a expresar en alteraciones de los diferentes ejes hormonales que están relacionados al síndrome de Sheehan, ¿no? Existe un hipotiroidismo secundario por isquemia de la hipófisis, existe una disminución de la formación del cortisol, existe un hipocorticismo provocado por un déficit de la formación de ACTH, y también va a existir alteraciones que tienen que ver con secreción de hormona de crecimiento, hormonas sexuales también. Entonces, en la fisiopatología, como les comentaba, se trata pues de una alteración provocada por una hemorragia postparto, en la cual existe un sangrado mayor a 700 centímetros cúbicos, que va a provocar isquemia y necrosis a nivel de la glándula hipofisiaria. Y muchas veces de manera inmediata no se ve el problema en la mujer, a veces pasan meses o años, y finalmente después de un tiempo comienza a haber alteraciones, a veces en el posparto, ¿no? Falta de secreción láctea a nivel de la glándula mamaria de la mujer que es la que dio a luz, alteraciones vasculares, problemas que tienen que ver con la información hipofisiaria, comienza a haber hipotiroidismo por una alteración en la formación pues, de hormonas tiroideas periféricas, y también puede existir deficiencia de la hormona luteinizante a nivel de los ovarios, igual que la folícula estimulante.
¿Cómo se trata estas alteraciones de insuficiencia hipoficiaria? Se trata administrando las hormonas necesarias para equilibrar la disminución de la concentración de las hormonas que han sido afectadas. El tratamiento, por ejemplo, con el tratamiento de algunos tumores que hacen que la prolactina baje demasiado, requiere terapia básicamente de estímulo, muchas veces para corregir el proceso. Y algunas mujeres que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria se van a beneficiar de la sustitución de un elemento importante en la formación de hormona, de hormona tipo androgénica que se sintetiza a nivel de la suprarrenal, que es la formación de la D-hidroepiandrostenediona, es la DEA. En el caso de hormonas hipoficiarias que tenemos que administrar en ciertas circunstancias, por ejemplo, en pacientes que tienen déficit de hormona de crecimiento, que tienen estatura corta y aún tienen epífisis sin funcionar, podemos usar hormona de crecimiento. En aquellas mujeres o aquellos varones que desean ser fértiles, podemos usar también gonadotropinas exógenas para estimular la función gonadal y equilibrar el proceso de daño que tienen estos pacientes. Pues, ¿qué hacemos? En el caso de pacientes que tienen alteración hipoficiaria, hay que reponer por lo menos dos ejes importantes que son los más adecuados para corregir, porque si no corriges estos dos ejes, vas a poner en condición de riesgo al paciente, en un riesgo muchas veces mortal, porque si, por ejemplo, el componente cortisol no se estabiliza, este paciente puede entrar en shock, puede tener problemas de respuesta frente a un estrés y puede condicionar donde se le hace fatal muchas veces. Y también la reposición de hormonas tiroideas, porque son parte del metabolismo habitual que tiene una persona y regulan el elemento básico del componente de desarrollo de manera permanente durante toda la vida. De tal forma que los dos ejes importantes para corregir en pacientes que tienen insuficiencia hipoficiaria, el eje tirotropo, con la reposición de levotiroxina, y el eje corticotropo con la reposición de los corticosteroides para estabilizar el proceso de daño que tiene el paciente por ese déficit hormonal. En el caso de pacientes que requieran hormona de crecimiento, damos 3 a 25 microgramos por kilo por día vía subcutánea en adultos, y en el caso de hombres o mujeres que quieren ser fértiles y requerimos estabilizar las hormonas sexuales, podemos usar en el caso del varón enantato o cipionato de testosterona, y en el caso de las mujeres usamos estrógenos y progestágenos cíclicos, o también podemos usar estrógenos quinos conjugados mes a mes, mensualmente, para comenzar a corregir el proceso. Y cuando requerimos ya mejorar el tema de fertilidad, podemos llegar a usar, por ejemplo, inyecciones de hormona luteinizante o folículo estimulante por varios meses para estabilizar el cuadro. Pero como repito nuevamente, los dos ejes importantes para estabilizar cualquier problema de alteración provocada por una insuficiencia hipoficiaria y que son vitales para el manejo del paciente son el eje tirotropo y el eje corticotropo. Tumores hipoficiarios. Los tumores hipoficiarios suelen ser asintomáticos, muchas veces pequeños, ¿no? A veces son hallazgos post-mortem o hallazgos con pruebas o exámenes que hacemos de resonancia magnética o tomografías por otras razones. Y cuando encontramos estos tumores tenemos que buscar si existe una hipersecreción o una disminución de la secreción de ciertos elementos hormonales. Pacientes que tienen estos tumores habitualmente pueden ser sometidos a cirugía como tratamiento del proceso cuando, por ejemplo, existen defectos de los campos visuales por un incremento del tamaño por encima de los 10 milímetros que puede pues provocar alteraciones a nivel del plasma óptico, y esto se evidencia clínicamente con un problema de una hemianopsia temporal que pueden tener los pacientes muchas veces cuando hacen el estudio de campos visuales, ¿no? Y en estos casos de cirugías, por ejemplo, que el paciente va a ser sometido por un tumor, al retirar la glándula hipoficiaria, pues hay que reponer y corregir las hormonas que ya no van a estar presentes ante la ausencia de la hipófisis, ¿no? Eso siempre hay que tomar en cuenta cuando un paciente va a ser sometido a cirugía por un proceso de este tipo. Hay también pacientes que son sometidos a radiación, no solamente por un tumor hipoficiario, sino también por tumores a nivel cerebral. Y hay que reconocer pues que la radiación con fotones que se trabajen a altas concentraciones de voltaje, con aparatos de cobalto, por ejemplo, al 60 o aceleradores lineales, van a generar partículas pesadas que pueden alterar la estructura normal de la glándula tiroidea, de la glándula hipoficiaria, perdón, y llevar a alteraciones en el control y alteraciones de su función. Es de inicio un poquito más lento el tema de la alteración de hipoficiaria por irradiación,
La cirugía pues es mucho más rápida porque operan el componente hipoficiario y al toque se da el problema de control. Y se precisa entre 6 a 24 meses observar si existen cambios o no para verificar si existe un beneficio inicial de la terapia que está llevando el paciente o para ver si hay recurrencias en los próximos años también en el control. El tratamiento médico de esas alteraciones que se provocan a nivel de hipófisis, que tiene que ver con tumoraciones o con alteraciones hipofisiarias, podemos usar la bromocriptina o la cabregolina, que también son medicamentos que disminuyen la concentración de prolactina en tumores productores de prolactina. Podemos usar Octreotide también, que va a reducir la secreción de GH, que es la hormona de crecimiento, y también tirotropina. Y en algunos casos usar antagonistas sintéticos como los agonistas de GnRH para tumores productores de gonadotropinas. Bien, entonces hay tumores también, hay que reconocer que hay tumores hipoficiales hiperfuncionantes que van a estimular la formación de hormonas de este nivel. Y aquí tenemos algunos cuadros clásicos, ¿no? Pero antes de eso, recordar que 10 al 25% de la población en general tiene neoplasias intracraneales que nunca nos damos cuenta hasta que a lo mejor fallecemos, nos hacen una necropsia y encuentran un tumorcito, ¿no? Cerca del 10% de la población general tiene lesiones hipoficiales que no le han causado ningún problema durante la vida. 14% de necropsias presentan tumor con la repetida hipófisis, hay una incidencia de 15 a 20 por millón por año, y la prevalencia aproximada en Europa, por ejemplo, es una por cada 1000 personas de tumores que son clínicamente importantes. ¿Cuáles son los tumores productores más frecuentes que existen según los estudios de estadísticos que hay, ¿no? Para ver lo que son prevalencias. Vemos, por ejemplo, que la gran mayoría de tumores hipoficiarios son los tumores no funcionantes. Cerca de la cuarta parte de tumores que se presentan de tumores hipoficiarios son tumores no funcionales. Otro grupo importante de tumores son aquellos productores de prolactina, 24 a 27%, tumores productores del ACTH, que afectan el eje corticotropo, ahí tenemos 14% de casos, tumores productores de hormona de crecimiento que provocan acromegalia o gigantismo, ¿no? 13.9, tumores productores de gonadotrofinas, tenemos 6.4 aproximadamente, y los tumores mixtos 4.8 en general. Entonces, recordar siempre que los no funcionantes, junto con los tumores productores de prolactina, son los más frecuentes. Siendo de los tumores frecuentes el que va a provocar mayor incidencia, o que tiene mayor incidencia en estos casos, que son los tumores productores de prolactina, revisemos la hiperprolactinemia. Recordar que una de las causas de alteraciones que va a llevar al paciente a un proceso de hiperprolactinemia son los prolactinomas, los tumores productores de prolactina, pero es un caso, una sola causa. Tenemos otros procesos adicionales que pueden generar también alteraciones que nos llevan a hiperprolactinemia. Tumores hipotalámicos, enfermedades granulomatosas, lupus, aneurismas, ¿no? Y dentro de otras causas tenemos causas farmacológicas, otras provocadas por desórdenes hipotalámicos, y pues de manera fisiológica tenemos un incremento de prolactina en el embarazo, pues no, es una característica, pero también es posible encontrar en pacientes que tienen hipotiroidismo primario, insuficiencia renal crónica idiopática. Lesiones neurogénicas, lesiones de la pared torácica, la médula espinal, y también pues con estimulación del pezón podemos también incrementar la formación de prolactina. Desórdenes hipotalámicos, craneofaringiomas y disgerminomas, que también son lesiones que aparecen a nivel del componente del sistema nervioso central que pueden provocar un cuadro de hiperprolactinemia. Entonces, una de las causas que vemos ahí también pues son los tumores productores de prolactinas, y como estamos revisando lesiones hipoficiarias, demos un chequeo a este punto. Los prolactinomas son neoplasias benignas que se van a presentar cerca de un 40%, todos los tumores hipoficiales en general. 90% son pequeños, son microadenomas, raramente van a aumentar de tamaño. Es muy frecuente en el sexo femenino, una relación de 10 a 1 respecto al varón, y es mayor en mujeres entre 20 a 50 años, ¿no? Su característica epidemiológica clásica de esto. En mi imagen de resonancia magnética, ustedes pueden apreciar en las imágenes que están en la parte de arriba, se trata pues de microadenomas hipoficiarios, ¿no? De formadores de prolactina. Vemos acá una lesión, no sé si ustedes ven en la parte central de hipófisis, y llegan a ver también ustedes cómo la silla turca se encuentra indemne. Es decir, tenemos un tumor hipofisiario menor a 10 milímetros
que no genera alteraciones marcadas en la silla turca. Y en este plano también se puede apreciar la característica de esa imagen, ¿no? La parte central, una imagen que resalta de color blanco en la parte central, que indica la presencia de una masa tumoral pequeña, ¿no? Microprolactinoma. A diferencia de esto de abajo, lo de abajo va a ser un macroprolactinoma, ¿no? Si ustedes van a ver ahí, ya no ven la silla turca no está porque está destruida. Es un tumor muy grande, más de 10 milímetros, y está apretando el quiasma óptico a la parte anterior. Y en esta parte lo que van a ver también cómo ha destruido la parte del infundíbulo y del tallo hipofisiario. Ya no hay tallo hipofisiario en esta imagen. Es muy grande, ha destruido toda la silla turca y hacia la parte de arriba también está alterando los elementos infratentoriales del componente cerebral. Tumores productores de prolactina, frecuente en mujeres, síntomas principales, dolor de cabeza, cambios visuales, disminución de la libido, y en varones puede haber ginecomastia también. Hay un punto importante a tomar en cuenta de los otros tumores que generan alteraciones en el hipofisiario, que son los tumores no funcionantes. Como les comenté a ustedes inicialmente, estos pacientes, la gran mayoría de tumores que tenemos a nivel de hipófisis son no funcionantes, cerca de la cuarta parte de tumores. Y si bien es cierto, no alteran los ejes hormonales, sí pueden alterar por efecto de masa el componente que lo rodea. Así tenemos pacientes que sufren dolor de cabeza, signos de hipertensión endocraniana, compromiso de campos visuales por la alteración del quiasma, compromiso hipotalámico porque llegan a subir tanto, crecen hacia la parte superior y pueden afectar el hipotálamo. Puede haber compromisos en los cavernosos y también compromiso del lóbulo temporal, provocando alteraciones en la conducta o en el comportamiento de los pacientes derivados de una alteración de estos tumores que están creciendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente primero valoramos al paciente, evaluamos si es mujer, revisar si hay galactorrea, si hay cansancio, si hay debilidad, si tenemos algún antecedente, por ejemplo, de un parto traumático con mucho sangrado, también hay que ponernos a pensar como un diagnóstico diferencial en un problema de un síndrome de Sheehan, tal vez que esté provocando el problema de ese nivel, y que eso gestione otros elementos de daño también el componente de alteración. Esto hablando en el contexto de una alteración en general de lesiones hipofisiarias, ¿no? Que ustedes saben, les estoy comentando que el síndrome de Chikan lo que genera es una disminución de la formación hormonal, principalmente por la hormona tiroidea. En el otro bloque, al frente, tenemos a los tumores que van a provocar incremento de formación de prolactina. Entonces, clínicamente valoramos la presencia de galactorrea, alteración del ciclo menstrual, problemas como cefalea, dolor de cabeza que pueden tener los pacientes, y comenzamos a investigar el cuadro clínico. ¿Cómo hacemos la investigación? Lo hacemos con el dosaje de prolactina o hacemos un pool de prolactina para poder validar cómo se encuentra. Valores por encima de 20 se dice que hay un incremento ligero, por encima de 25 hay una alteración que hay que investigar, por encima de 200 es muy probable que tengamos un adenoma, por encima de 250 o de 500 hay que descartar que no exista pues algún elemento químico que esté provocando el incremento de prolactina o la presencia de un macroprolactinoma que esté provocando el daño en este caso. Recordar que estos pacientes que van a ser sometidos al dosaje de prolactina tienen que ser pacientes que cuando vayan a la evaluación vayan sin ningún tipo de estrés, que la noche anterior no hayan tomado licor o desvelado, que no hayan tenido guardias si son personal de salud, que no vayan con ningún componente de haber tomado alcohol el día anterior, porque si no, por el componente de estrés, la prolactina se puede elevar. Les comento que la prolactina es una hormona que está dentro del componente de factores bioquímicos hormonales que se incrementan por el estrés. En el caso del tratamiento que damos a los pacientes que tienen alteraciones por hiperprolactinemia, el medicamento que usamos es cabergolina. Lo utilizamos entre más o menos 12 a 24 meses para, uno, regular la prolactina que está alta, y dos, puede reducir el tamaño de los prolactinomas, sobre todo los macroprolactinomas, ¿no? Cerca de un 70% pueden reducirse. No es que tenemos masas muy grandes y muy extensas de lesiones hipofisiarias, ¿no? Con destrucción de todo el infundíbulo, el tallo, y con irradiación, o se comienzan a destruir la parte de la base del cráneo. Son muy grandes.
Y al costado, el caso del costado derecho, vemos lesiones de microadenomas que están provocando daños en nivel. El tratamiento quirúrgico, 10% de los pacientes que han sido tratados previamente con manejo médico no responden habitualmente y tienen efectos de masa que requieren tratamiento ya de tipo quirúrgico para corregir. Tumor hiperfuncionante productor de hormona de crecimiento, vamos a tener en el caso de adultos problemas de acromegalia. Y si afectan niños, lo que vamos a ver es gigantismo. Pues no es un punto importante tomar en cuenta para poder valorar los signos clínicos de estos cuadros. La acromegalia pues, es un cuadro clínico caracterizado por una excesiva secreción de la hormona de crecimiento. Y recordar que cuando pues inicia antes de la pubertad, como los cartílagos no están cerrados todavía, puede haber pues incremento de talla de manera exagerada, pues lo que se llama gigantismo. La causa de un tumor hipofisiario productor de hormona de crecimiento, pero recuerden que también puede haber formación ectópica de hormona de crecimiento, como la formación de GH a nivel del páncreas, un cáncer de mama o un cáncer pulmonar. El diagnóstico de acromegalia lo hacemos más frecuentemente entre la tercera y quinta década de vida. Las manifestaciones van a derivar pues, de la secreción exagerada de hormona de crecimiento y también del crecimiento del tumor. Los signos clínicos clásicos es la fase característica del paciente con un engrosamiento de la piel, una tos que rasgos, el prognatismo que pueden tener, una voz gruesa y profunda, grosor cutáneo, hipersecreción sebácea, fibromas cutáneos también. Las mujeres pueden tener pues, el hirsutismo, ¿no? Sin masculinización. ¿Qué significa hirsutismo sin masculinización? Es decir, existe la presencia de formación de pilosidad en la barba, en el bigote, en el pecho, en la espalda, pero no hay un incremento del tamaño del clítoris, por ejemplo, ¿no? No tenemos una masculinización en la mujer, es decir, no existe un incremento de esa característica androgénica, pero que no depende de testosterona que también va, de testosterona que va a cambiar en todo caso la estructura del cuerpo, de estructura anatómica que tiene el clítoris, que sí se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen tumores productores de testosterona, por ejemplo, en mujeres, ¿no? En la cual puede existir un incremento del tamaño del clítoris. La apnea del sueño, el bocio es parte característica del componente de estos cuadros, la diabetes, ¿no? Que puede aparecer porque recuerden que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora del hipoglicemia, el cáncer de colon y también la presencia pues, del tumor hipofisiario que va a generar cambios en la estructura de la hipófisis. Algunos signos clínicos clásicos de este problema de acromegalia es muy frecuente observar, es casi, conozco pacientes que hayan tenido acromegalia sin que tengan un crecimiento acral marcado, las manos y los pies, por ejemplo. La alteración menstrual, el dolor de cabeza, síndrome de túnel carpiano, la aparición de diabetes, son los síntomas o signos clínicos más frecuentes en el caso de acromegalia. Recordar entonces pues, que la alteración que va a provocar la somatotropina, que es la hormona de crecimiento en el cuerpo, va desde el incremento de la glucosa hasta la característica cara fácil del paciente que tiene problema de acromegalia, pues se llama proglosia característica, pues el prognatismo. Las alteraciones que pueden provocar a nivel del sistema cardiovascular por aumento de la presión arterial, por un incremento del tamaño del corazón, por una cardiomegalia derivada justamente de ese problema que tiene la hormona de crecimiento, la hipercalciuria que debe existir también en esos casos, y el otro elemento importante es la alteración, la captación de glucosa por las células, incrementando el riesgo de padecer diabetes al paciente. Este es un diagrama o un diagrama que nos permite valorar a través de un flujograma de qué forma nosotros podemos hacer el abordaje del paciente que tiene acromegalia. Cuando tenemos una sospecha clínica, desde el punto de vista físico, de exámenes que hemos hecho previamente de la consulta al paciente y de la anamnesis, tenemos que medir pues IGF-1, que es el factor de crecimiento derivado de insulina tipo 1. En el caso de la medición de este elemento, si los niveles se encuentran normales para edad y sexo, pues descartamos la acromegalia y pasamos a buscar otras patologías que pueden explicar esos cambios que estamos viendo. Pero si el paciente tiene niveles elevados para sexo y edad, lo que tenemos que continuar es con un estudio de resonancia magnética con contraste de la hipófisis para buscar si tenemos un tumor productor de hormona de crecimiento a ese nivel. Este es un mecanismo, primero midiendo lo que es el factor de crecimiento similar de insulina.
pero también podemos hacerlo midiendo la hormona de crecimiento. En este caso, si el valor de esta concentración de hormona de crecimiento es menor a 4 nanogramos por mililitro, lo que hacemos es un seguimiento con una prueba adicional de test de tolerancia oral a la glucosa para medir simultáneamente hormona de crecimiento. Y con este dato tenemos que valorar la respuesta o no del organismo frente a un incremento de glucosa. Este es un punto importante fisiológico que ustedes deben dominar. Es la prueba de función que hacemos para valorar la presencia de un problema de acromegalia o no. Hace un rato les acabo de decir que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora de la hipoglicemia. Entonces, frente a un organismo en el cual se incrementa la concentración de glucosa por la glucosa que le estoy dando al paciente, la respuesta normal del cuerpo tendría que ser en reducir, suprimir la formación de hormona de crecimiento para que no siga estimulando mayor glucosa en el paciente. Y en eso consiste esta prueba de función que hacemos con la prueba de tolerancia a la glucosa. Damos la concentración de glucosa al paciente y dosamos la hormona de crecimiento regularmente para ver cómo está. Si pese a dar la concentración de glucosa alta por vía oral al paciente, la hormona de crecimiento sigue alta y no baja, está confirmado el componente de daño a ese nivel, tiene una hipersecreción de hormona de crecimiento y vamos a la resonancia con contraste de la hipófisis. De igual forma, si tenemos un paciente que tiene una concentración mayor o igual de 4 nanogramos por mililitro de hormona de crecimiento, directo vamos también a la resonancia magnética con contraste. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, este paciente que fue sometido a la prueba de tolerancia a la glucosa tiene una supresión adecuada, es decir, el GH comienza a bloquearse con el azúcar que le hemos dado, se descarta acromegalia? Y si también la concentración de hormona de crecimiento es menor a 0.4 nanogramos por mililitro, se descarta acromegalia y nos echamos a buscar otros problemas. Entonces nos venimos acá, paciente que hacemos una resonancia magnética con contraste de hipófisis. Si tenemos un tumor menor a 10 milímetros, microadenoma. Si tenemos un tumor mayor a 10 milímetros, macroadenoma. Si tenemos una hipófisis normal o disminuida de tamaño, hay que hacer el estudio de otras partes del cuerpo para ver si tenemos un tumor de producción ectópica de hormona de crecimiento. Hacemos tomografía sea computarizada, resonancia magnética de tórax y abdomen para buscar tumores pulmonares o alteraciones a nivel de mama o de ovario en el caso de las mujeres. Hacemos medición de la hormona liberadora de este componente de formación de hormona de crecimiento. Y también podemos hacer un estudio con gamografía, con indio 111 o con la octeótica. Y en el caso que tengamos un microadenoma o un macroadenoma, pues tenemos que hacer es valorar función hipoficiaria, medición de prolactina para completar el estudio y comenzar tratamiento posterior. Es un consenso sencillo, no es muy engorroso para conocerlo y es muy fácil de poder practicarlo cuando estamos con nuestros pacientes. El tratamiento de estos cuadros lo hacemos con somatostatina, tiene una eficacia entre un 36 hasta un 75% para corregir un poco el proceso de control de la formación de IGF-1 y hormona de crecimiento. Y si no tenemos respuesta apropiada, pasamos a usar radioterapia como tratamiento complementario. Otra patología de hiperfunción a nivel hipofisiario tenemos la enfermedad de Cushing, que es provocado por un tumor productor de ACTH a nivel de hipófisis, ¿no? Hay alteraciones en la esfera psiquiátrica de estos pacientes que pueden cursar con mucha depresión, más de un 50-80% de casos. En el caso de niños hay un retraso en el crecimiento, cerca del 85% de los pacientes que tienen esto a edad temprana tienen alteración en el crecimiento. En el caso de mujeres, un exceso de andrógenos que va a provocar cambios a nivel de la presencia de hirsutismo, pilosidad facial, olores muy intensos en la axila, por ejemplo. Y diferenciales podemos hacer con pacientes que tienen pues tumores suprarrenales que estén provocando a lo mejor virilismo, ¿no? Puede haber acné también, cerca de un 50% de pacientes hacen acné, muchas de ellas hacen infertilidad, no ovulan apropiadamente, por el aumento del efecto mineralocorticoide va a haber hipertensión arterial, puede haber alcalosis hipopotasémica, y en muchos casos también como el cortisol es una hormona de contrarregulación de la hipoglicemia, pueden hacer problemas de diabetes mellitus, diabetes mellitus derivados de la presencia del cortisol de manera alta. Osteoporosis, la miopatía esteroidea, que es muy frecuente en estos casos, alteración de la cadera, ¿no? Puede provocarse necrosis aséptica por el tema de
y la alteración de consumo del efecto de la formación de cortisol por un tumor hipofisiario. Un cuadro fácil para poder memorizarnos y verificar cómo se hace el control de estos pacientes, cómo diagnosticamos, ¿no? Si tenemos un síndrome de Cushing, lo primero que tenemos que descartar es descartar que sea exógeno, o sea, provocado por medicamentos que tome el paciente o ampollas que esté poniéndose o cremas que esté usando. Descartado el elemento exógeno, revisamos el endógeno para buscar dentro de casa, dentro de los medicamentos que usa el paciente, dentro de todo el componente familiar, investigar si es que no tiene algún componente de daño provocado por un corticoide que está usando previamente el paciente. Y en el caso de patología endógena, lo que vamos a hacer es valorar si es un paciente que está formando ACTH de manera dependiente del componente hipofisiario o independiente del componente hipofisiario. Cuando es dependiente del componente hipofisiario por formación de CTH, hablamos básicamente de un tumor hipofisiario que es la enfermedad de Cushing. O también puede haber un síndrome de secreción ectópica de ACTH o síndrome de secreción ectópica de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, que se forma a nivel del hipotálamo. Adicionalmente a eso, hay pacientes que tienen a lo mejor tumores que son independientes de CTH, tenemos que revisar tumores fuera del componente central, es decir, tumores adrenocorticales, un síndrome de McCune-Albright, hiperplasia adrenal macronodular o una hiperplasia adrenal nodular pigmentada que también genera alteraciones de este componente, generando un síndrome de Cushing. Otra patología que vamos a ver de hipersecreción es la pubertad precoz. En este caso se trata de un proceso idiopático. Recordar algunos puntos respecto a pubertad. Pubertad viene a ser la transformación de niño a adulto, tanto para la mujer como para el varón. Viene a ser esquematizado o representado por la madurez sexual. Eso va a brindar una capacidad ya de reproducción en los humanos, en las personas que tienen este componente. Y el inicio no se sabe cómo se inicia realmente, no sabemos cómo se dispara el componente genético para comenzar el ciclo de pubertad. Hay muchas teorías, pero hasta ahora no tenemos nada preciso que lo que va a gatillar ya el inicio de la pubertad en las personas. Eso va a ser distinto en cada grupo familiar, cada raza, ¿no? Son distintas los elementos que van a llevar al inicio de la pubertad. Y una de las características bioquímicas que vamos a ver es cuando se comienza a liberar hormona luteinizante y folículo estimulante de manera frecuente y guardando un ritmo apropiado. En el caso de las mujeres, el desarrollo mamario es lo primero que se va a ver, posteriormente va a haber transformación vulvar y la aparición de la pilosidad púbica, ¿no? El vello púbico, el vello axilar, finalmente, que está determinado por los andrógenos suprarrenales en el caso de las mujeres. Hay una aceleración de la velocidad de crecimiento, comienza a ver la regla cuando ya se encuentra en el estadio Turner grado 2, el caso del crecimiento mamario, y las modificaciones secundarias del tejido adiposo y glándulas apócrinas van a darse conforme pasa el tiempo y va adquiriendo la estructura completa de una mujer adulta. En el caso del balón, lo primero que van a ver es el volumen testicular, cómo el testículo comienza a aumentar de volumen, el desarrollo del pene y el escroto, la pilosidad púbica axilar, existe una aceleración de la velocidad de crecimiento y también modificaciones secundarias relacionadas a la tonicidad muscular, a la arquitectura esquelética, a la pilosidad corporal, comienza a aparecer vellos bigotes, la barba, vello en la parte pectoral o en la espalda, comienza a aparecer, un cambio de voz también, y la aparición de la secreción sebácea que tiene el varón. Entonces, ¿qué es pubertad precoz? Viene a ser el desarrollo puberal antes de la edad determinada, mínima determinada. Se menciona que hablamos de pubertad precoz si el inicio del desarrollo puberal empieza antes de los 8 años. Y en el caso del varón, si ese desarrollo puberal se inicia antes de los 9 años. Hay un aumento del crecimiento lineal rápidamente, una madurez ósea acelerada cuando hacemos el estudio de edad ósea. Y recordar que existen dos tipos de pubertad precoz, el central o verdadero, también idiopático, el central o verdadero o causado por un daño a nivel cerebral, por tumor que altera el componente de formación a nivel del hipotálamo, y la periférica cuando hablamos de un componente de pseudo pubertad precoz, es decir, derivada de una alteración provocada en la parte externa, tumores a nivel de testículo, tumores a nivel de la glándula suprarrenal o otros elementos que alteran el ciclo del eje gonadotrópico. Hablamos de pubertad precoz verdadera cuando existe una activación prematura del hipotálamo y aparición del pulso GnRH por tumores como los amartomas, tumores del sistema nervioso central
o algunos otros trastornos derivados de alteración estructural del encéfalo, pero también está como cuarto lugar la idiopática, que es la más frecuente realmente, ¿no? La que no existe ningún componente de daño a nivel cerebral y comienza a aparecer a pubertad antes de tiempo. Acá tenemos el caso de un niño, por ejemplo, que ha tenido una alteración puberal, pero derivada de un tumor a nivel de hipófisis, ¿no? Que se representó en un crecimiento testicular y el tamaño del pene, pero no ha habido crecimiento en otras áreas, ¿no? Este es el caso más conocido a nivel mundial, que es el caso de la niña peruana de 5 años que tuvo un embarazo a temprana edad, a muy temprana edad, por pubertad precoz, ¿no? Y básicamente por abuso sexual a esa edad. Entonces estos niños cuando tienen estos cambios sexuales pues están expuestos a cambios tanto sociales, a cambios en el tema de conducta, de comportamiento, y su entorno ya no es el mismo, se sienten aislados y como que no están compenetrados con el resto de los compañeros de esa edad como para seguir su desarrollo normal desde el punto de vista emocional. Y muchos de ellos llegan a la depresión muchas veces. Por esa razón, el ingresar con un tratamiento apropiado en estos pacientes nos va a llevar a estabilizar el componente de desarrollo social y además también el componente clínico, físico, porque estos niños si no se da un tratamiento apropiado a determinado momento, pueden tener problemas con talla baja sobre todo. ¿Cómo evaluamos el componente pubertad precoz? Hacemos el estudio de velocidad de crecimiento, maduración ósea, desarrollo puberal, para ver si hay una progresión o no progresión del proceso de la enfermedad. Y el tratamiento, y el diagnóstico podemos valorar pues con un estudio que se hace con una prueba de función con los análogos de las gonadotrofinas, es lo que usamos. Usamos 100 microgramos endovenoso subcutáneo de triptorelina, que es un análogo, y hacemos un dosaje de hormona luteinizante y folículo estimulante basal y posestimulación. Y también hacemos un tratamiento posteriormente también cuando está el paciente en tratamiento ya con el medicamento. El objetivo del tratamiento es suprimir función gonadal en forma selectiva, detener el desarrollo de caracteres secundarios sexuales, evitar la menstruación en la mujer, frenar la maduración ósea, el paciente debe recibir apoyo psicológico muchas veces y hacer un manejo causal de otro componente si que tiene alterado algún otro elemento. El tratamiento que damos en estos pacientes son con análogos de GnRH y lo que hacemos en el caso de las mujercitas es intervenir si la edad cronológica es menor a 8 años, si la edad ósea es mayor a la edad cronológica. Y el tamaño uterino supera ya 40 milímetros y en algunos casos hacemos la respuesta de la prueba de función endocrina, tenemos una respuesta puberal positiva al test de GnRH. ¿Y cuándo detenemos el tratamiento? Cuando la edad ósea en el caso de las mujeres supera los 12 años y en el caso de varón supera los 14 años. Ahí ya paramos el tratamiento porque ya no va a tener mayor chance de seguir creciendo. ¿El tratamiento en qué consiste? Consiste en el uso de análogos GnRH de depósito. Lo más usado es triptorelina. Usamos 3.75 miligramos cada 28 días y hacemos control de los elementos hormonales y también vemos los cambios, cómo se van regresionando en el tiempo. Para tumores hipoficiarios también es una miscelánea, esto último que le estoy comentando. Cuando tenemos pacientes con tumores hipoficiarios, pues uno de los procedimientos que hacemos es el curetaje de la glándula hipoficiaria en la silla turca para poder sacar el tumor. Pero en curetaje somos muy inespecíficos, a veces sacamos mucho tejido sano y dejamos muchas veces remanentes de tejido inadecuado a veces, de tal forma que el ingreso, el abordaje de estas lesiones a través de la cavidad nasal es lo que se utiliza actualmente para el tema de la cirugía. Se ingresa por esa zona, se rompe la lámina cribosa y se hace un curetaje con una cureta muy pequeña a nivel de la silla turca para poder sacar el tumor hipoficiario. Y otro elemento importante es el uso del gamma knife, que es la cirugía estereotáxica, a través de varios colimadores que tenemos que le colocan al paciente en la cabeza, y es sometido a esto a través de un sistema de cómputo y de inteligencia artificial para que exista una exéresis del tejido o una ablación del tejido de manera exacta, en base a los cuadrantes y las coordenadas que tenemos que nosotros brindar a la máquina cuando hacemos el tratamiento. Bien, muchachos, eso sería todo respecto a hipófisis. Mañana tenemos una clase, estoy hablando con el delegado para hacerlo
por la mañana. Yo calculo que a las 10 de la mañana podemos trabajar eso. No sé si se podrá hacer. Doctor, mañana tenemos una clase a las 10 de la mañana virtual. ¿Pudiera ser en la tarde, por favor? Ya será virtual, entonces no puede por la tarde presencial. Ya lo hacemos por la tarde, entonces mañana. ¿Ya? Ya, doctor, perfecto. Ya, chicos, listo. Ok, nos vemos. Hasta luego. Doctor, su diapositiva me lo pasa, por favor. Ya, ok. Ya. Hasta luego, Chicos, doctor. hasta luego, doctor. Chicos, todavía no se vayan, por favor. Muchas gracias, doctor. Ya se fue. En fin. Oh, Chicos, una pregunta, hermano, antes comenta. de que hable.